Ya mismo empezamos a conversar con Luis Juez, le agradecemos que nos haya atendido en el medio de las Pascuas, le decimos felices Pascuas. Y le quiero hacer una primera pregunta, senador. ¿Por qué cree usted que con semejante ajuste que se está produciendo y se está discutiendo, ¿no? Se hablan de progresivamente 77.000 empleados fuera de la administración pública. Milei, a 112 días de su gobierno, todavía tiene un nivel de adhesión tan importante. ¿Cómo va, Majul? Felices Pascuas. Espero que le haya pasado bien. Porque lo otro es horrible. Lo otro es lo que nos llevó al barro. Lo otro es lo que nos dejó donde estamos. Lo otro es lo que destruyó la educación, la salud pública, la educación de excelencia. Lo otro es lo que destruyó las instituciones. Lo otro es lo que le quitó independencia a la justicia. Lo otro, los argentinos ya lo sufrimos, lo vivimos, lo padecimos. Lo otro era un populismo berreta que seguía repartiendo lo que no existía y hoy estamos pagando las consecuencias. Entonces la gente prefiere la incertidumbre de saber lo que va a venir ante la certeza de lo que ya vivió. Esta es una lógica, y una lógica que muchas veces la dirigencia política no entiende, lo entiende el ciudadano común. El ciudadano, el que está bancando hoy a Milei es el ciudadano común, el tipo que la está pasando mal. Pero entiende que vivimos durante un montón de tiempo en una mentira absoluta. Esta es la realidad. Yo no me voy a contentar nunca, porque cada despido que se produce es una familia que pierde un puesto de laburo. Pero vos sabés, si llenás el Estado de puntero político y querés construir una estructura a partir del conchavo en el Estado, en algún momento eso se te va a caer. Entonces la gente tiene un concepto muy claro, es muy simple. Dice, esto ya lo vi, lo viví, yo sé lo que es. Conozco a estos tipos, tienen un discurso agradable, hermoso al oído, te edulcora, te hace sentir bien, pero viven como ricos porque son ricos y yo cada vez estoy más pobre. Entonces la gente dice, bueno, probablemente si cambiamos 180 grados tengamos algún destino, probablemente si volvemos a recuperar algunas cuestiones que a la Argentina le hicieron grande, probablemente la cosa sea distinta. Yo lo digo y esta larga respuesta es para decirte que creo que la gente interpreta mejor la realidad que muchas veces la dirigencia política. La gente entiende que lo otro ya lo vivió y no quiere volver a repetirlo. Supongo que ahí está la base. Se lo dije el otro día al presidente cuando me junté con él el miércoles pasado en Olivo. Ah, ¿se juntó? ¿Perdón? ¿Estuvo con el presidente? Sí, estuve almorzando la semana pasada con el presidente y esto que te estoy contando a vos se lo dije a él. Yo no tengo un discurso en televisión y otro en privado. Cuénteme un poco, perdón. Cuénteme lo que me pueda contar. No, yo tampoco tengo conversaciones privadas que no pueda. Yo no digo nada en una conversación privada que después no la pueda repetir públicamente. Porque también hablamos de este tema, hablamos de los indicadores, de los números, de las encuestas, de Aresco. Y yo dije que eso también hay que ser cuidadoso como uno administra, porque muchas veces esas encuestas terminan siendo un edulcorante para el ego. Hay que administrarse con prudencia. Como decía ahí, un oído del pueblo y el otro del evangelio. Hay que escuchar las dos cosas. Hay que escuchar qué pasa abajo y ver qué decisiones se toman arriba. Porque por ahí te aparecen tipos que te dibujan números maravillosos, pero yo no puedo negar que hoy hay un altísimo nivel de acompañamiento a la gestión, y esto se nota, con mucha incertidumbre, con mucha duda, con mucha impaciencia de saber qué va a pasar, pero empiezan a ver resultados. La gente empieza a ver resultados que probablemente están prematuros. 110 días de gestión, es tan prematuro. Por eso cuando yo veía tu editorial y veía decirle a todos esos estúpidos que estaban festejando que no sabían si la Pascua terminaba en abril o en marzo, bueno, hoy está terminando la Pascua y el gobierno está más firme que nunca. Muchachos, dejen de especular porque no va a pasar nada raro. Nada raro. Faltan horas para que termine el Domingo Santo y acá está el gobierno sostenido por una gran parte, por millones de argentinos que dicen, bueno, loco, ojalá te vaya bien. Ojalá te vaya bien porque porque si no pasa lo que pasó, recién te escuchaba a tus colegas ahí opinando, y vos viste que aparecieron así como cuando uno patea un hormiguero, aparecieron un montón de impresentables que dejaron el país destrozado, y son los mismos tipos que te prometen que te van a resolver el mismo problema que ellos mismos te causaron. Por eso ahí radica gran parte, y en una larga charla casi de 2 horas y media con el presidente el otro día hablamos de todos estos temas.
ser prudente, paciente. Lo noté muy tranquilo, muy mesurado, muy convencido del rumbo por donde va, muy metido en la hoja de ruta, sin mirar para el costado, sin importarle la jugarreta o las cuestiones que algunos que están habituados a eso y que tienen un gran expertise en la política para generarte momentos complicados que alteren el rumbo. Así que me parece que ahí radica gran parte. O sea, más allá de lo que digan las encuestas, la gente tiene esperanza. Es un tema que es difícil de explicar, es difícil de mensurar, es difícil de pesar. La esperanza es algo que te hace creer que la cosa puede ser mejor. Y la verdad que contra eso no hay alquimia política que valga. Y también hay cierta desorientación del peronismo, senador. Hace unas horas, Malena Galmarini dijo palabra más, palabra menos. La gente está cansada de que la Eso, a ver, ponelo. Creo que la gente se hinchó las pelotas de nosotros, ¿no? Una especie de degradación de la política y de las políticas públicas de las últimas 2, 3 décadas. Nosotros necesitamos también el tiempo de debatir, de discutir. Creo que todavía el peronismo está muy en la boludez de discutir liderazgo, ¿viste? Bueno, ¿y ahora quién queda? El peronismo está en la boludez, dijo senador Malena Galmarini. Alguien debería contarle que su marido fue el candidato del peronismo hace 4 meses atrás, ¿no? Pero es cierto, yo reivindico esa declaración. Me parece acertado que empiecen a darse cuenta que hace rato que están boludeando con la gente. Que mientras ellos se enriquecen, la gente cada vez está más pobre. Y si lo decía el otro día en tu canal, El Pelado Trebuch, lo que tocó el peronismo los últimos 40 años lo hizo mierda. Banderas maravillosas. Recién la escuchaba Silvina hablando del tema de las cooperativas, que es una herramienta más importante que una cooperativa para construir, para ordenar, para organizar, que es una forma de organización del trabajo. Le hicieron mierda, porque armaban cooperativas con punteros políticos para quedarse con la renta nacional, para quedarse con la plata del Estado. En vez de generar una respuesta y generar trabajo, era nada más que un curro. Entonces destrozaron lo que tocaron. Entonces está bueno que la esposa del ex candidato a presidente del peronismo, de por lo menos el último candidato a presidente que tuvo el peronismo, diga que el peronismo está en la boludez, porque es cierto. Hace muchísimos años que están boludeando con la necesidad de la gente. Senador, acá está la economista María Castiglione, está Silvina Martínez, está Agustina Girón, está el dirigente de La Libertad Avanza, Nahuel Sotelo, el legislador, pero mencionó el tema de las cooperativas y Luis Gasulla tiene información. Compartila con nosotros, Luis, dale. Bueno, sobre las cooperativas te cuento, Luis, que este jueves se va a presentar una mega denuncia que tiene que ver con 40 cooperativas hechas para armar convenios truchos con cooperativas truchas, fantasmas, que prácticamente no existían. Las armaban para hacer estos convenios. Hoy le Perdón, ¿quién va a presentar esa mega denuncia? El Ministerio de Capital Humano. Ajá. El Ministerio de Capital Humano estuvieron trabajando en estos días. No se presentó antes porque es Semana Santa y porque hay varios feriados que se pegan, como el 2 de abril. Hoy le pregunté a Alberto Fernández. Le dije, ¿usted vio el informe? Sí, hoy le pregunté, ¿usted vio el informe sobre los guardapolvos de Tolosa Paz y qué tiene para hablar sobre el tema de las cooperativas? Alberto Fernández, el expresidente. Sobre todos estos temas. ¿Y qué te dijo? La respuesta fue, no me hagan perder el tiempo. Pero le preguntaste oficialmente. Le mandé varias preguntas y le pregunté después le pregunté sobre el informe, fundamentalmente sobre el informe que hoy vamos a presentar, que tiene que ver con las droguerías amigas de Alberto Fernández. Bueno, de eso me dijo otra cosa que si querés te la digo, que es no tengo idea de quiénes son estas personas que mencionás. Bueno, hoy se va a enterar el expresidente. Muy bien. Y sobre las cooperativas y Victoria Tolosa Paz y las distintas denuncias, bueno, que no le hagamos perder el tiempo. Hay algo que lo conversábamos, senador, sobre primero la enorme demanda de la gente, no solamente que baje la inflación, no solamente, ahora nos vamos a meter en el tema de la seguridad y el narcotráfico, sino también de que estas denuncias sean trabajadas por la justicia de manera rápida y contundente. Y no le digo que estén presos mañana o pasado mañana, pero que las imputaciones y las indagatorias sean más rápidas y más efectivas, ¿no?
Y mira, Macul, te voy a dar en exclusiva. Me voy a quedar el miércoles de la mañana porque vamos a ir con una denuncia penal. Porque esa matriz de corrupción que el peronismo inventó no es que estaba focalizada en el conurbano bonaerense. Se reparte a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Armar empresas para que se queden con negocio del Estado. Nosotros le desbaratamos hace 15 días atrás una empresa que estaba constituida sin domicilio, una cosa para quedarse con la prohibición del uniforme para la policía metropolitana, una policía que crearon ahora, un gran invento, una terrible mentira. En Córdoba. Fue tan escandaloso que el intendente tuvo que dar marcha atrás, toda una cosa muy rara que no la vamos a dejar ahí porque claramente... Y te escuchaba con el tema de los subsidios del transporte. Yo me voy a quedar el miércoles a la mañana, me voy a viajar el miércoles a la tarde a Buenos Aires, porque a la mañana voy a estar en la Justicia Federal presentando también una denuncia cómo los tipos manejaban los recursos del transporte. Después se quejan porque no le mandan la plata para el transporte urbano y pasajero, y el miércoles te va a enterar en Córdoba cómo nosotros, qué hicieron en Córdoba con la plata del subsidio del transporte que mandaba el gobierno nacional y cómo hacían negocio con las empresas privadas. Por eso que vos decís, si la justicia no se calienta, no se mueve, no se motoriza, no se moviliza y no profundiza esta investigación, esa matriz latente, larvante que está ahí, que el peronismo siempre utiliza, se puede volver a reconstituir. Por eso es importante que a cada hecho de corrupción tenga un nombre y apellido, un responsable y un accionar de la justicia que pueda decir esto es cierto, esto es mentira. Y si esto es cierto, este es el responsable y esta es la sanción que corresponde. También la gente necesita, eso también lo hablé con el presidente, la gente necesita que la justicia también esté a la altura de las circunstancias. Necesitamos transparentar la República Argentina y para eso la justicia no puede mirar por el costado. No es un problema de Milei, es un problema de todos los argentinos bien nacidos. No, y además, senador, ¿cuánta plata se robaron, no? Si la campaña y el plan platita del gobierno anterior dicen que costó, no sé, algunos dicen 1 punto, otros dicen 2, otros 3 puntos del PBI, esos son decenas de miles de millones de dólares, ¿no? No es un vuelto, no es una sube, son decenas de miles de millones de dólares. Y así es. Por eso hay que cuantificarlo. Cuando vos te preguntas por qué no hay plata en la educación, por qué los docentes tienen salario miserable, por qué no hay transporte urbano de pasajeros, por qué no está con la frecuencia que tiene que estar, por qué no hay calidad del trabajo, por qué el salario se destrozó de la forma que se destrozó. Y te das cuenta que el Estado invirtió porque la plata estaba. ¿A dónde fue? ¿A dónde fueron esos recursos? A la pauta publicitaria, a los negocios con determinados grupos. Entonces es importante que la gente sepa qué pasó con su dinero, porque el recurso estaba. Entonces alguien se quedó con esa plata. La plata para la obra pública, para el cordón cuneta, para tapar los baches, para la obra de vivienda, para la cantidad de cosas que ustedes vienen mencionando, pero que yo vengo denunciando como fiscal anticorrupción de esta provincia hace 30 años atrás y vengo diciendo, che, loco, pero si la plata está, ¿qué hicieron con la plata? ¿Quién la maladministró? Por eso es importante que tengamos una justicia que esté a la altura de la demanda de la sociedad. Hoy la gente necesita saber qué pasó con su dinero, porque si no pareciera que este hombre que hace 120 días es el responsable de todos los males de la Argentina. Alguien se la choreó, Majul, alguien se la llevó. Entonces no me corras por izquierda, decime la verdad. Hermano, mirá, la verdad que armamos 200.000 cooperativas porque le teníamos que dar unos mangos a cada uno. Y en serio, con el dinero del Estado, mirá, armamos este plan o inventamos tal cosa. Pero ¿por qué no le llegó la obra a la gente que todavía está esperando la vivienda, que todavía está esperando el cordón cuneta? Alguien se quedó con ese recurso. Es importante, y vuelvo a reiterar por cuarta vez en este programa, es importante que la justicia también acompañe en un Estado transparente, si no... la desilusión va a ser muy grande. Silvina Martínez enseguidita nos va a presentar un informe sobre la auditoría general que hizo sobre distintos organismos públicos el gobierno de Milei. Y hay novedades, yo te diría, de alto impacto. Pero mientras seguimos conversando con el senador Luis Juez, me gustaría saludar a María Castiglione y preguntarte, la expectativa de baja de la inflación que tiene el gobierno, que es ciertamente optimista en el sentido de que se está desacelerando mucho, ¿tiene fundamentos estructurales? ¿Qué tal? Buenas noches. Primero, bueno, el plan económico... Felices Pascuas. Perdón. Igualmente, felices Pascuas para todos. Yo te diría, el plan económico está basado en algo muy fuerte que es el ancla fiscal. Es decir, el gobierno planteó atacar las causas de la inflación, las causas primeras. Y esto es clave, creo que es un cambio muy fuerte. Y no solo fue un equilibrio primario, es decir, que los ingresos alcancen para gastar para los gastos antes de intereses, sino un equilibrio después de intereses e incluso hasta ahora ha tenido superávit. ¿Esto qué significa? Que en un contexto de un gobierno
que viene sistemáticamente teniendo déficit, gastando más de lo que le ingresa, que usó y abusó de la deuda externa, el mercado local, que de hecho excluyó a todo el sector privado, lo dejó sin financiamiento, y que además usó y abusó en estos últimos 4 años especialmente de la emisión monetaria, y esto es lo que generó esta cantidad de billetes en la economía que la gente no quería. Bueno, el gobierno dijo, vamos a eliminarlo, y nadie nos cree. Si el gobierno no hace o no logra el equilibrio fiscal, es muy difícil que sea creíble. Claro, Creo por que eso estos datos, tanto, ¿no? No, y de hecho, más allá de lo que dijo Milei en la campaña el día que asumió, cuando fueron saliendo los datos de enero y de febrero, el mercado reaccionó positivamente porque empezó a darse cuenta de que esto era una realidad. Obviamente, ¿cuál es el ideal de fondo? Que esta reforma y este equilibrio fiscal sea en el marco de una reforma profunda del Estado, que es la discusión que se está empezando a dar, que es un Estado que hoy, nación, provincias y municipios, representa 40 puntos del PIB, es decir, se gasta muchísimo, no es que no hay recursos, se gastan mal. Redefinir qué es lo que tiene que hacer el Estado, cuánto tiene que gastar, que es parte de los puntos del Pacto de Mayo. En el marco de una reforma del Estado, esto sea algo mucho más ordenado y sostenible, pero en el corto plazo lo que hay que hacer es gastar lo que hay a nivel del gobierno nacional y también provincias y municipios que tienen menos, pero el gobierno nacional lo está haciendo. Entonces, esto es muy importante para ayudar a que empiece a bajar. En el camino hay que ordenar el Banco Central, porque en definitiva era el que estaba sosteniendo y absorbiendo parte de esos pesos que la gente no quería. Y obviamente es un trabajo muy arduo, porque en el paralelo había un Banco Central quebrado, ¿no? Con reservas negativas en 11.000 millones, con un montón de activos, o sea, de préstamos al gobierno nacional, y un montón de pesos que iba reteniendo pagando un interés, que era el famoso déficit cuasi fiscal. Ahora, María, hay datos que el gobierno los celebra y los pone como muy, muy positivos. Uno es este. ¿Me mostrás el dato del riesgo país, por favor? Este es el de inflación. Baja el riesgo país. El día de diciembre, el riesgo país estaba cerca de 2.000. 1.935. El 29 de marzo de 2024, 1.439. ¿Por qué es tan importante esto? Explicarle a la audiencia, que quizá no tiene, no termina de entender el impacto que tiene esto. Bueno, el riesgo país básicamente lo que refleja es la sobretasa que pagan los bonos del gobierno argentino en dólares en mercados internacionales respecto a un bono del Tesoro de Estados Unidos que se considera libre de riesgo. 1.900 o 1.400 puntos básicos significa o 19% anual en dólares más que un bono del Tesoro de Estados Unidos, o ahora 14% anual más en dólares. ¿Sí? Y esto es efectivo, es lo que efectivamente valen los bonos argentinos. ¿Y eso qué tiene que ver? Con la chance que uno ve de riesgo de pago de ese gobierno, la solvencia básicamente. Y en general los mercados financieros tratan de reaccionar y reaccionan antes. De hecho, la baja del riesgo país empezó antes, no empezó el 10 de diciembre del 2023. El año pasado estuvo casi en 2.500 puntos básicos. Obviamente sigue siendo un riesgo país muy alto. Pensemos que nuestros vecinos hoy tienen un riesgo país entre 150, 200 puntos básicos. O sea, básicamente apenas 2% más y se pueden financiar mucho. Barato. Bajó mucho y está en un proceso de baja que lo que marca justamente es que están viendo que este gobierno está llevando a las finanzas públicas a un equilibrio y que en ese proceso, resolviendo el problema del Banco Central, se garantiza que el gobierno va a poder pagar la deuda. Solo va a tener que renovar lo que vence. Ya seguimos conversando. Luis Juez, ¿dónde fue a parar o dónde va a parar esta plata? ¿Es plata de la política? ¿Es plata de la ineficiencia? ¿Dónde va la plata? Pero ahí Silvina te ponía con absoluta claridad lo que yo te decía. Cuando te digo que lo que tocaron lo hicieron mierda. Porque ¿quién puede estar en contra de alguna de estas banderas que vos acabas de mencionar, que Silvina acaba de mencionar? ¿Quién puede estar en contra de que el Estado asista a la víctima de una trata? Sea sexual, laboral, ¿quién puede estar en contra? El problema es que son todos negocios. Son todos mecanismos para generar seguramente algún negocio sin ningún tipo de control, para beneficiar a algún dirigente político, alguna actividad o financiar determinada actividad política partidaria, con una maravillosa idea. Por ahí se caen 2 mangos y por ahí le llegará a alguna víctima de trata alguna moneda, pero en definitiva ese no es el objetivo central. Entonces una bandera maravillosa te la terminan convirtiendo en nada. Entonces, y yo espero que esto no suceda. ¿Qué haría cualquier administrador nuevo que llega al Estado? Dice, chao, se acabó, no hay más subsidio a la víctima de trata. Y terminaste eliminando
una idea que podía ser importante, pero que requiere, como toda cosa, requiere control, requiere que el Estado esté presente, pero requiere que al funcionario se lo controle como corresponde, o terminás eliminando porque crees que la idea es mala. Bueno, pero esto es una mecánica que lleva muchísimos años en el Estado. El peronismo se financia así, los estados se financian así. Esto multiplicarlo por la provincia, por los municipios. Por eso Milei tiene una tarea titánica, hacerle entender a los políticos, a los gobernadores, a los intendentes que la política tiene que ir de otra manera. Vos no podés financiar tu actividad política con los recursos del Estado. No puede ser, un programa es para que le llegue al verdadero damnificado, no para financiar actividades políticas partidarias afines a tu pensamiento partidario. Pero bueno, es un gran trabajo, es un trabajo titánico que seguramente tiene que ver con el cambio cultural. Hoy, senador, ayer Jorge Lanata escribió una columna sobre algo que venimos siguiendo nosotros. El lunes vamos a mostrar algo también, sobre la cantidad de pensiones graciables, subsidios que se dio a millones de personas por supuesta incapacidad laboral. Se supone que para que te den ese subsidio que llega al 80% de una jubilación mínima, uno tiene que demostrar que tiene el 76% de incapacidad laboral. La manera en que crecieron esos subsidios ya determinaron, y están haciendo una investigación en algunas provincias, en el campo, caso por caso, implica que se dieron a la marchanta y se le dieron no solamente a gente que podía trabajar, a niños, a personas pobres, desnaturalizando el origen de esa buena intención original que sería el subsidio por discapacidad laboral. ¿Se entiende, senador? Pero mirá, Majul, acá en Córdoba tenemos comunas, municipios, que el 60-70% de sus habitantes cobran una pensión por discapacidad. Yo tengo una hija con discapacidad. Jamás se me cruzaría por la cabeza tramitar su pensión por discapacidad, porque claramente tenemos cómo acreditar la incapacidad de milagro. Pero después nos preguntamos por qué a los jubilados se los jode, por qué se le mete la mano en el bolsillo. Entonces, millones, te lo digo con conocimiento de causa, porque en una época había pensiones graciables que repartían los diputados y los senadores. Y el criterio era repartir como a vos se te ocurra, dáselo a quien te parezca, como una concesión graciosa, ¿no? No era que, mirá, aquí esta persona que le va a costar poder acceder producto de la discapacidad que tiene, y como el trámite es muy engorroso, bueno, fíjate si se eliminó eso allá por el año 2000 y pico, se eliminó las pensiones graciables que otorgaba el Parlamento. Pero se entregaron millones de pensiones, millones de jubilaciones que destrozaron el sistema jubilatorio en la Argentina. Entonces, cuando vos decís, está destrozado este sistema, no hay forma. Si necesitas 5 aportantes por cada beneficiario y hoy no llega a 1,5, claramente no hay sistema jubilatorio que resista en la Argentina. Bueno, yo te vuelvo a repetir este concepto. Acá en Córdoba tenemos comunas, municipalidades donde el 50, el 60% tienen pensiones para discapacidad otorgadas por el poder político, de un nivel de discrecionalidad absoluta que hace que una buena idea se termine convirtiendo en una pésima forma de implementación, donde hace que la gente diga hay que eliminarla, y en definitiva no hay que eliminarla, la tiene que tener el que verdaderamente la necesita, porque muchas veces pasa que el verdaderamente discapacitado laboral que no puede acceder no tiene ningún tipo de beneficio, y la termina cobrando gente que no tiene ninguna discapacidad. Claro, Nahuel Sotelo, buenas noches. Sobre esto que estamos hablando con el senador Luis Juez, ustedes están encontrando todos los días algo distinto. ¿Me podés citar algunos casos que sean parecidos a los que venimos hablando nosotros en la investigación que están haciendo con un montón de dirigentes de La Libertad Avanza? Bueno, buenas noches, Luis. Muchas gracias por la invitación. Bueno, un poco en la línea de lo que decía el senador. Digo, en Argentina durante mucho tiempo destruyeron absolutamente todas las herramientas. Vos a una herramienta, no sé, te doy un martillo. Vos al martillo lo podés utilizar para construir o para destruir. Bueno, los gobiernos anteriores lo usaban para destruir. Hay casos, yo quiero esperar primero que se publiquen la auditoría. No soy yo el encargado de decir caso por caso, pero nos hemos encontrado, por ejemplo, con edificios de 4 pisos totalmente
vacíos, pero que supuestamente figuraban que ahí trabajaban 90 personas, 80, no me acuerdo. Cuando se llegó, se encontró que esos edificios estaban totalmente vacíos. Digo, son pequeñas cosas, pero que yo me imagino en cada ministerio es no parar de encontrar estos delirios, estos usos y abusos que hizo la política sobre el Estado y los recursos de los argentinos. Ahora vamos a volver a eso. Senador, déjeme hacer una última pregunta, y sacándolo del tema para mirar para adelante. ¿Confía en que se apruebe con media sanción en diputados la ley ómnibus y eventualmente el capítulo fiscal? No podemos cometer la torpeza que se cometió la vez pasada, Majul. Lo estamos esperando acá en Córdoba el 25 de mayo. La Argentina tiene que ir a ese gran acuerdo nacional que anunció el presidente el 1 de marzo. Tenemos que salir de la especulación, del golpe bajo, de la chicana. Tenemos que reconstruir la confianza. Los gobernadores tienen que dar instrucciones, los diputados y los senadores tenemos que sentarnos a discutir y acordar un plan básico de convivencia, de acuerdo que nos permita poder avanzar. No hay forma, no podemos estar viendo cómo hacemos para que el presidente trastabille, cómo sacamos una ventaja a los pirros, cómo nos beneficiamos con alguna cuestión. No tenemos ningún derecho los políticos a hacerle fracasar la poca esperanza que le queda al pueblo argentino de que la política de una vez por todas se ponga los pantalones largos y empiece a pensar en la gente y deje de pensar en los problemas de los dirigentes. Así que yo no lo digo como una expresión de deseo, lo digo con absoluta convicción. No puede fracasar este diálogo y tiene que terminar en una ley que nos permita tener algún nivel de previsibilidad. La Argentina va a crecer, los recursos van a venir y el país va a empezar a tomar decisiones importantes en la medida que logremos la previsibilidad. Y la previsibilidad se logra acordando un paquete de cuestiones que nos permita a todos saber para dónde vamos y cuál va a ser el rumbo. Senador, gracias por atendernos. Disculpas por quitarle tiempo con su familia en estas Pascuas. Lo volvemos a molestar en cualquier otro momento, ¿eh? Un abrazo, un placer como siempre, Majul. Que termine bien las Pascuas. Un abrazo grande. Igualmente. Luis